Buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Espacio M. Y hoy, viernes a la noche, volvemos a abrir consultorio psicológico, que sé que esto es algo que a ustedes les gusta mucho. Abrir el consultorio psicológico de la mano de la licenciada Noelia Centeno. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, como bien buen viernes a la noche? Vamos a estar hablando de la pena, la culpa y el miedo. Esas emociones que no nos dejan prosperar en nuestras relaciones, ¿no? Esas emociones que nos impiden que avancemos o que nos estancan. Así que vamos a estar hablando un poco de eso con Noelia Centeno. Yo veo que están todos ahí ya conectados. Noelia también lo está. Así que ahí le voy a mandar la solicitud. Y nos vamos a meter de lleno en este tema que nos gusta a todos para hablar de miedo, culpa y pena. A ver, no, yo ya la vi que estaba por acá. Le vamos a mandar la solicitud. Y arrancamos ya con todo, con este tema de consultorio psicológico de viernes a la noche. No estamos haciendo nada, estamos en casa y bueno, creo que vamos a estar todo el tiempo así, un tiempo largo. Así que bueno, nosotras preparamos algo para ustedes, espero que les guste. A ver si ya no es... ¿no? Y váyanos dejando sus inquietudes, porque las vamos a estar contestando hoy. Vamos a hacer media hora de charla y media hora de... Hola, Noé. Hola, ¿qué ¿Cómo haces? estás? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. Acá Acá, digo que está... eterna cuarentena. Digo, Muchos nos vivos. sí, digo, vamos a tener que empezar a amigar un poquito con este tema porque parece que la cuarentena... Sí, 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 se alarga. Así que bueno, ahí que la gente vaya pensando temas, todos los temas que quiera. Todo. Hola, un montón de gente conocida. Sí, Eh, sí. así que Sí, vamos a arrancar un poco hablando de estos tres sentimientos que no son elegidos al azar. Entonces, yo los voy a no. dejar anotados. Ustedes nos también van a compartir con nosotros si alguna vez les pasó esto, tuvieron esas emociones que por ahí, como vos decís, ¿por qué son emociones que atascan o no dejan que prosperemos en las relaciones? El miedo, la culpa Y la pena. y la pena. Sí. ¿Qué es el miedo, Noé? Mira, a ver, vamos con la introducción sobre todo. Podemos hablar estas tres emociones y realmente en realidad la culpa es un sentimiento. Podemos pensarla en todos los vínculos. Podemos arrancar pensándola en que son tres emociones que no nos permiten terminar una relación. Podemos pensarla desde ahí y de ahí vamos al resto de los vínculos, el miedo con los hijos, con los amigos, la culpa. Empecemos, ¿qué es una emoción? A ver, nuestra cabeza está compuesta, si hiciéramos como una ecografía emocional, yo siempre le digo a mis pacientes, una ecografía mental, diríamos, nuestra cabeza tiene un diálogo interior, que es el pensamiento, y sobre ese diálogo interior se genera una sensación, un sentimiento, una emoción, a partir de esa voz interior que yo tengo. Y a partir de eso yo hago una acción, hago una conducta que se refleje en el afuera, ¿sí? Así funciona de fácil y de difícil mi cabeza, o sea, lo que yo me digo genera una emocionalidad que necesita, la emocionalidad es una energía que necesita salir para afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en un vínculo que genera ese tipo de emociones negativas? Miedo, culpa o pena. A ver, el miedo, que es la primera pregunta que me haces, el miedo tiene que ver con una proyección de futuro negativa. Es decir, el miedo es una alerta positiva de algo que aprendí, que hay un peligro y que en el futuro debería evitarlo. Nuestra cabeza es muy sabia. Entonces te dice, no, por ahí no, porque ahí hay peligro. Entonces, ¿qué hace? Evita o te paraliza o te hace reaccionar más rápido. Hace una se llama contrafobia o un impulso para salir de esa situación de parálisis, que es lo que genera el miedo. En un vínculo, por ejemplo, que yo quiero cortar, está el miedo propio y el miedo que me dice el otro
a lo que yo debería tener. Por eso nos atascan en un vínculo, por eso hace que yo no lo pueda cortar el vínculo. Veámoslo, el miedo propio es uno de los miedos más grandes que tenemos para no cortar un vínculo, es el miedo a la soledad, el miedo a no ser queridos nuevamente, el miedo al rechazo y el miedo a no poder incomodarme. Esos son miedos propios. Si yo estoy, por ejemplo, en una relación de más maltrato o está el miedo que el otro genera a veces una cierta creencia si yo tengo una autoestima baja. Miedo, no vas a poder, ¿qué vas a hacer sola? ¿Qué vas a hacer solo? ¿Qué vas a hacer sin mí? No vas a poder resolverlo, no vas a salir adelante, si nunca vas a encontrar a nadie, si te lo voy a hacer muy difícil si cortas la relación. Claro, es el ¿Entendés? miedo justamente a la persona que uno está dejando en este caso. Sí, por eso es importante empezar a diferenciar. Cuando los miedos son propios, generalmente son arrastres que me impiden. El miedo siempre tiene una reacción de evitación o de parálisis. Por lo general de parálisis, ¿no? No, de evitación también. Evito tomar determinadas, Decisión. claro, evitar tomar determinadas decisiones porque me ponen en una situación que es la que yo temo. La parálisis es, tengo la decisión ahí y siento que no puedo. Eso es la parálisis. Claro. ¿Y qué pasa? Porque como vos decís, puede ser un sentimiento nuestro, una emoción nuestra, o puede ser la emoción que nos está generando el otro. Pero no es un poco un reflejo de lo que a nosotros nos pasa, decir, el hecho de, por ejemplo, terminar un vínculo y decir, tengo miedo a lo que se viene, o tengo miedo a que nadie me quiera, o tengo miedo a no volver a formar pareja. ¿No tiene que ver justamente con una falta como de aprobación de nosotros mismos? Sí, generalmente por eso lo pusimos al miedo como, a ver, como una emoción que atasca la relación. Generalmente los miedos a no ser queridos, el miedo a la soledad, el miedo a no poder salir adelante, son miedos que nos posicionan frente a una autoestima muy baja, a un autoconcepto de sí mismo, a una autoeficacia que es yo no voy a poder después de esta relación rearmar mi vida. Entonces empiezo a desesperarme en este vínculo y a aferrarme y a ponerme en un lugar de que esta relación, como sea, no puede terminarse. Cuando la emoción de base es el miedo. Generalmente el miedo es el inicio de las relaciones tóxicas de dependencia emocional. ¿Y qué pasa cuando sentimos miedo, pero al revés, hacemos la inversa, no dejar una relación, sino de no involucrarnos en una relación? El miedo al compromiso sería. ¿Vos qué pensás del miedo al compromiso? ¿Qué pensás? A ver, Muri, ¿cuál es el concepto Por- cuál es porque, el miedo al compromiso? no, pero así como paraliza el miedo, ¿no? Para dejar a alguien, lo mismo pasa para formar una relación, ¿no? Es un impedimento para avanzar. Pero ahí juega un poco el rol de la vulnerabilidad, ¿no? De no querer sentirnos vulnerables o de tener miedo justamente a esto, a que el amor es vulnerabilidad, ¿no? Sí, el miedo al compromiso en realidad generalmente se da, a ver, vamos a ir al principio. Toda conducta de miedo tiene un origen de un sufrimiento anterior. Como Al- el dicho que dice el que, claro, el que se quema con leche caliente de una vaca y llora. Sí, tal cual. O sea, generalmente el miedo a algo tiene un origen, o sea, de algo surgió ese miedo, de un pensamiento, de una creencia, de una educación, de papá que instauraron ese miedo. El miedo por lo general a situaciones es aprendido o sufrido. En el Ujú. miedo al compromiso, que no es el miedo al compromiso, es el miedo a abrirse, es quizás cuando estoy empezando a sentir que me abro o que empiezo a querer, me da tanto miedo a ser dejado, a ser no querido,
a ser rechazado que prefiero evitar la situación de compromiso emocional y retirarme. Tiene que ver con una conducta más fóbica, el miedo al compromiso. Que es, si yo me voy y me retiro de las situaciones que pudieran hacerme daño, entonces no las voy a sufrir. Lo que Claro, pasa es que es difícil registrar que el miedo al compromiso no es miedo al compromiso, es miedo a no ser querido en realidad. mirá qué bueno eso. Bueno, de todas maneras, el miedo, como vos decís, nos estanca y nos quedamos ahí. En una relación se hace medio tóxico y estas tres emociones pueden convivir entre ellas, por ejemplo, así como tengo miedo, también tengo culpa. Bueno, ahí la culpa es otra cosa. La culpa y la pena son dos emociones distintas. Generalmente la podemos pensar a nivel personal y a nivel vincular. La culpa con uno mismo tiene que ver con, primero, una sensación de daño hacia otra persona. Siento que lastimé o dañé a un otro. Entonces, cuando aparece el dañado, puede ser una creencia, pero si aparece el dañado, me juzgo y me condeno. Y la condena es sentir culpa. Pero en realidad la culpa no sirve, no es un sentimiento que te ponga en movimiento. La culpa te deja estático en un lugar sin poder hacer nada, sintiendo esto, una condena, un autocastigo constante. Entonces siento que ni siquiera siento que tengo que reparar, me quedo atascada en la culpa. Eso es la propia. Pero hay gente que funciona a través de culpabilizar al otro. La forma de culpabilizar al otro es un chantaje emocional y generalmente se usa para manipular. Esa gente, viste, que todo el tiempo quiere que te sientas culpable, o por ejemplo, para que no dejes una relación, ay, pero me vas a dejar así, ay, pero nuestros hijos van a sufrir si terminas la relación y si te vas. Nuestros hijos tienen problemas en la escuela porque vos no pasás tiempo con ellos. O sea, ¿vos decís? ¿Cómo puede ser? Bueno, hay gente que quiere conseguir determinadas cosas manipulando a través de la culpa. Detrás de toda persona que intenta culpabilizar al otro, hay una persona que se victimiza, que se siente víctima de la vida o de los demás. Entonces, funciona, es decir, bueno, como yo soy víctima, yo tengo el derecho de conseguir a costa de lo que sea lo que yo quiero. Y si el otro no me lo da por motus propia, lo voy a hacer a través de generar culpa. Pero nadie puede generarte culpa si vos no le das ese poder. Claro. Nadie puede generar un sentimiento. Eso es lo que tenemos que entender. Nadie puede generar amor, nadie puede generar bronca si yo no lo siento. Los sentimientos se sienten. Entonces no es lo mismo ser culpable que sentirse culpable. Y en esto de eso, como vos decís, ser culpable o sentirse culpable, ¿existe esto de ser culpable o nunca somos culpables? No, el ser culpable es un término jurídico legal, o sea, la culpabilidad de un hecho es una cuestión cultural instaurada en un reglamento jurídico. El sentirse culpable es un sentimiento que parte de una acción que nosotros creemos que hacemos en la vida de daño. Y tiene que ver con ciertas características de personalidad que tienen más predisposición a generar como esta emoción o no generarla. Eh, lo que pasa es que la culpa nunca es reparatoria. La culpa nunca Eso, repara el daño, no lo cura, no sana el daño. eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que trae como consecuencia esto de las personas que quieren todo el tiempo reparar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un padre se separa de su familia y se siente tan culpable de haber dejado a su familia que, no sé, lo repara con dinero, lo repara con... Pero no se repara así. O sea, no se repara desde la culpa. Si yo miro a través de la culpa una acción, no puedo reparar desde ahí. La culpa te deja paralizado, condenándote, pero no hay una acción porque no hay responsabilidad en realidad. Bueno, a ver, te lo explico como más fácil. Es decir, yo me siento culpable de determinada acción que hice. Bueno, yo me siento culpable de eso. Ahora, si yo me sintiera responsable,
Primero, si yo me siento responsable de una acción, lo que yo puedo pensar es que tengo derecho a equivocarme. Entonces ya no siento culpa porque puedo equivocarme, porque entiendo que no tengo la intención de hacer daño. Y si yo puedo equivocarme, primero que acepto humildemente que, que si me equivoqué, voy a pedir perdón y voy a intentar reparar desde la responsabilidad. Pero sentirme culpable ni siquiera me deja ver la posibilidad que yo me equivoqué. Soy tan omnipotente, yo no me puedo equivocar, entonces me condeno con la culpa. Y hay gente que también funciona así con los demás, que vive juzgando, o sea, la culpa tiene un juicio. Primero, previamente, hay un juicio anterior a sentirte culpable. Hay un otro, igual que el que quiere que te sientas culpable, lo primero que hizo fue juzgarte a vos, pero no se juzgó a sí mismo. Sí, 100%. Igual, ¿cómo hacemos para no sentirnos culpables? Porque creo que es algo como muy instaurado a nivel cultural y cuando vemos al otro por ahí sufrir por nosotros, que es inevitable, a veces uno, no, a veces no, creo que la mayoría de las veces no hacemos las cosas con intención de que el otro sufra o la pase mal y sin embargo producimos eso y es difícil tener una situación en donde sintamos que no nos tenemos que sentir culpables, o sea, ser responsables, como vos decís, de elegir sentirnos libres para tomar una decisión. Sí, a ver, hay como distintas cosas, ¿no? Decir, bueno, a ver, suponete que yo hago una acción o realizo una acción que daña al otro, ¿sí? Y el otro me expresa el daño, me dice, mira, yo la verdad que me siento lastimada con esto que vos hiciste, Muri. Yo que te quiero, me va a dar una sensación de querer reparar. Si yo no tuve la intención de lastimarse, yo lo primero que voy a hacer es qué puedo hacer para que esta persona no sienta eso, porque yo no tenía esa intención. Yo qué puedo hacer para complacer o restaurar el daño que ella siente que yo le hizo. Entonces yo hago una acción reparatoria. Si yo me sintiera culpable, yo no haría una acción reparatoria. Ay, ¿Qué Yuri, haría? ay, perdón, ni siquiera voy a saber qué hice, ni siquiera voy a escuchar en qué te lastimé. No, ni siquiera te voy a preguntar por qué te sentiste así. No era mi intención. Cuando uno no se siente culpable, uno pregunta. Cuando uno no quiso hacer ese daño, uno pregunta. Pará, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué te sentiste así. No lo quise hacer, discúlpame. Eso es eso Claro. es no sentirse culpa. Y está la pena, que la pena tiene que ver con la tristeza. Y la pena se da, y esto es muy de los vínculos cuando uno deja de querer a una persona que considera que es re buena persona, que dice, ay, yo lo quiero o la quiero un Me da pena. montonazo. Me da una pena, me da pena terminar ese vínculo, me da pena hacerle pasar por el dolor de una separación, porque es tan buena persona, me ayudó tanto, hizo tanto por mí. Entonces, a veces, ese inicio de pena de saber que es recontra buena persona y que nos da pena dejarlo de amar o dejarla de amar, entonces nos quedamos entrampadísimos en la pena y terminamos haciendo mucho daño. Porque por pena termino no pudiéndome ir de esa relación. Entonces, eso en la consulta hay un montón, decir, no sabes la pena, yo quisiera seguir enamoradísima, pero no puedo porque ya no siento lo mismo y bueno, entonces son tres emociones, a veces por culpa, cuando el otro se victimiza mucho, entonces te dice, eh, por favor, no me dejes, a mí no me podés hacer esto, vas a arruinar todo el proyecto de vida, qué egoísta, no podés pensar en tu felicidad, eso genera mucha culpa también para terminar un vínculo. Y está lo otro, que es esto que yo decía al principio, que es el miedo, ¿no? De, bueno, sin mí no vas a poder o nunca vas a salir adelante.
y entonces vas a, nada, te la voy a hacer muy difícil, te voy a complicar la vida, entonces te quedas por miedo. Sí, tal cual. O conviven estas tres cosas, ¿no? Sí, pero siempre hay una que predomina más, que es por características de personalidad. Generalmente si sos una persona que se queda en la relación por miedo, tu autoestima es más baja, tenés un nivel de inseguridad mucho más grande, y la relación seguramente es una relación mucho más conflictiva, de amor-odio. Si te quedas más por culpa, generalmente hay una relación que se llaman, que son más atrapadas, que son esas relaciones donde hay uno que es más víctima y es más dependiente emocional, del otro. Entonces, desde la culpa, a ver, le dice que no puede vivir sin esa persona. Y lo que son desde la pena es cuando hay una indiferencia afectiva, cuando hay desamor, pero se quiere un montón a la persona, pero son relaciones que están más fraternalizadas. Entonces, no es el mismo vínculo que genera el mismo tipo de emoción para quedarse ahí entrampado, ¿no? No, y vos sabés que hablando de estos tres sentimientos, estas tres emociones que nos pasan, porque puede ser en una relación también, no sé, familiar, ¿no? A veces tenemos vínculos que solamente nos vinculamos por eso, porque tenemos culpa, ya sea, no sé, con padre, madre, hijo o un amigo, Ujú. o miedo, o no sé, miedo, por ejemplo, no sé, a un jefe. Pero también hay una realidad que creo que antes estábamos como socialmente hablando, la sociedad estaba más dispuesta como a mantener esos vínculos, ¿no? Ujú. ¿Cuántos vínculos se mantuvieron a lo largo de la vida por estos tres sentimientos o emociones? Y actualmente uno se prioriza individualmente, ¿no? Como, ¿por qué tengo que ser egoísta si busco mi felicidad? Ujú. A ver, lo que pasa es que se atribuye querer sentirse mal en un vínculo y querer terminarlo, querer irse de ese vínculo, que no es abandonar a una persona, es irse de un vínculo que te hace mal, se lo atribuye al egoísmo. Sí, Es cómo vas a pensar en vos, cómo no podés tolerar sentirte mal conmigo si yo quiero estar con vos, sea en un trabajo, sea en una relación de amistad, sea con los hijos, sea con amigos o sea con una pareja. Vos no podés querer cortar una relación, vos debes quedarte porque las relaciones son para toda la vida. Ese tenés que esquema. bancar, tenés que aguantar. Sí, ese esquema era un esquema anterior donde se pagaban precios altísimos. Hay, hay muchas, hay muchas relaciones que se sostuvieron a lo largo del tiempo, pero terminan, yo siempre digo, lo que uno no puede decir con palabras, el cuerpo te lo expresa. Empiezan las relaciones que generan algo negativo, sea de cualquier tipo de relación, incluso de los hijos. Empiezan a enfermar el cuerpo. Yo tengo un montón de pacientes que van con cefaleas, yo trabajo mucho con la parte de la psicología médica. Eh, Cefaleas, los dolores o los problemas funcionales gástricos, eh, nada, o sea, dolores corporales, alteraciones en la menstruación, hay un montón de dificultades físicas, el no dormir de noche, que tienen que ver con el malestar. El gran problema que tenemos es sostener vínculos que nos hacen daño. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender no es a quedarnos. Creo que lo que tenemos que aprender es a irnos sanamente, aprender a soltar determinadas relaciones que no nos están favoreciendo en nuestro bienestar, pero para eso hay que aprender a mirar para adentro, registrar qué emociones nos generan y a partir de la observación interior poder tomar una decisión. Claro. Y siempre priorizarnos también, ¿no? Porque como vos decís, dejemos un poco de pensar que porque priorizamos nuestra felicidad, somos egoístas. Creo Lo que que pasa es que, eso es ¿qué es ser todo. egoísta? ¿Qué es ser egoísta, Muri?
¿Qué sería ser egoísta? Y solo pensar en uno. Pero, a ver, y Que ahí para pues mí no está mal, para mí no está mal, ¿eh? no, solo pensar en uno, si uno fuera un egocéntrico, donde no te importe el otro y el pensar en vos mismo es a costa del otro incluso, yo digo, no, no está bien eso, porque nosotros vivimos en sociedad, nosotros vivimos con otros que hay que tener en cuenta. Pero si yo vivo en ese lugar de salvadora y del sacrificio en pos del otro, y entonces dejo que el otro se sienta con el derecho a dañarme, y entonces ahí tengo un problema. El problema lo tengo yo. No es ser egoísta querer salirse de los lugares donde me siento dañado. Y no hace falta el maltrato. Saquemos que solamente el daño es el maltrato. El daño es quedarte en un lugar donde no amás y el otro no, amenaza con que se va a matar porque Sí, vos lo dejás. 100%. Eh, el maltrato es cuando te planteás que, no sé, decir, mira, yo no te amo más, considero que quiero terminarme o quiero cambiar de trabajo porque me ha salido una oportunidad mejor y vos sos un desagradecido y como sea, quédate porque no vas a laburar más en tu vida o porque vas a destruir la familia. Digo, ¿eso es ser egoísta o quién es el egoísta? Claro. Eso tenemos que tener en cuenta. Yo creo que todos tenemos el derecho y la obligación de ser felices. Nosotros vivimos una sola vida. Yo siempre lo digo, vengo, mis pacientes eran oncológicos, yo vengo del campo de la psicooncología. Y a mí el paciente oncológico me dio la posibilidad de entender que cuando se llega al final, la gente se arrepiente de aquello que no hizo, no de lo que hizo. ¿Por qué tenemos que querer complacer a todo el mundo? ¿Por qué queremos, no, hay que quedar bien? No, porque, bueno, internamente, yo sabes que en el consultorio, yo amo mi profesión, y al consultorio va la gente porque sufre no poder tomar decisiones que van en contra de lo que los demás dicen que hay que hacer. Todos tenemos un mundo interior que no estamos de acuerdo con lo que los demás nos dicen. Sí, Todos tenemos una parte miserable y todos guardamos secretos, todos. sí, Y esa parte, qué pena que no podamos ser nosotros en nuestra mejor expresión y nos quedemos atascados en simular ser socialmente y emocionalmente adaptados. Todos claro. tenemos una parte que derrapamos. Entonces, si tenés la suerte de registrar emociones que te hacen daño. Porque hay que esperar a enfermarse. Entonces nos Sí. falta un montón evolucionar como ser humanos. Hay que, Que es hay que saber, claro, retirarse a tiempo. exacto y decir qué suerte que estuviste este tiempo en mi vida, ya sea un trabajo, lo que sea. Qué suerte este tiempo. Si no fuera por todo lo que hemos ido viviendo, no seríamos como somos. Sí, Pero las cosas tienen un tiempo, un plazo. Las cosas caducan, las personas, los vínculos. Pero queremos sostener todo, queremos ir agarrando sogas todo el tiempo, sin aceptar que también cambiar es parte del vivir. Y para eso yo creo que una materia que les tendrían que enseñar a los niños desde que son chiquititos es aprender a perder. No sabemos sí, perder, nunca queremos perder nada y creemos que todo nos pertenece. Si me puse de novio con alguien, bueno, pasó a ser mi propiedad. Tengo un trabajo en mi propiedad. ¿Viste? Como que nos volvemos tan territoriales. y además eso de que vos decís de la única constante en la vida es el cambio y a veces como que esos cambios que obligadamente hacemos o tenemos que hacer nos hacen sentir incómodos, pero porque pensamos que como vos decís, que tenemos que sostener y
y creo que justamente la única certeza que tenemos en el mundo es que todo cambia permanentemente. Y que no hay que sostener nada. O sea, ¿qué tenemos que sostener? A nosotros mismos hay que sostenernos. Y que aunque yo no quiera, igual las cosas van a cambiar. Qué bendición poder observarte, poder mirar para adentro y salir de los lugares que te enferman. Las emociones negativas, sostenidas en el tiempo. O sea, todos tenemos emociones que no están buenas. Todas las emociones que no están buenas son una alerta para hacer una acción. O sea, las emociones que no accionamos se quedan en el cuerpo. Sí, Entonces, si yo siento culpa, vamos a poner, todos alguna vez hemos sentido culpa. Si yo siento culpa y yo me quedo quieto, no, sí, sí, hice daño, y no me siento decir, bueno, a ver, para, me siento culpable. ¿Por qué me siento culpable? ¿Qué puedo hacer con esta culpa? ¿Hice un daño intencional? No. ¿Puedo reparar el daño? ¿Me importa la persona para hacer, repararlo? ¿Cuál fue el error que cometí? Bueno, no lo voy a volver a hacer. Y me aprendo a perdonarme y uso ese mirar para adentro y esa emoción para ir un paso más adelante y para evolucionar. Si yo no hago ese proceso que la mayoría no lo hacen, la mayoría que hacen ponen tapa. Y un día explotás. Y un día tenés esos puntos de quiebre y haces un ataque de pánico. Y, o nada, pateás, como dicen mucho, el tablero, largás a la... Por no registrar, porque le claro, tenemos miedo a las emociones. La gente cree que es mejor no sentir. 100%. Noé, ¿te parece que empecemos a contestar algunas preguntas que nos dejaron? Mira, por ejemplo, acá nos dejaron una en privado que dice, ¿los celos pueden estar vinculados al miedo? Sí, totalmente. Los celos es querer controlar. A ver, pensemos, el miedo es una anticipación, jugamos al gatito ciego con un peligro imaginado. Eso es el miedo, es imaginado. O sea, yo creo que para adelante voy a tener un peligro. Los Sí, celos termina siendo el miedo a salir dañado, a traicionado. Quizás tenga una historia, el celoso tenga una historia de daño o de mentira, pero es una necesidad de control. Lo que pasa que el celo esconde otras características de personalidad. Si es muy intenso, terminás acorralando al otro, asfixiando al otro y poniéndolo en un lugar de observación constante y de control. Y sufre al que celan y el celoso porque claro. se obsesiona, esconde una personalidad un poco más obsesiva los celos, en exceso. Bien, después la otra pregunta que esta es muy común, ¿por qué siempre hacemos sentir culpa a través de los hijos? Bien, mira, los hijos, si esto es a una pareja o a una expareja, esto es muy usual, la verdad, y se considera que se ama más a los hijos y que a través de los hijos se puede manipular. Muchas veces se usa, muchísimas, al vínculo con los hijos y a la posibilidad de daño de ese vínculo para extorsionar y obtener cosas que yo creo que por mí misma no lo podría hacer, pero lo hago a través de los hijos. Pero eso es tremendo, ¿no? El daño que le... Es terrible, es muy común y la gente lo hace, vos fíjate desde qué lugar se autojustifica haciéndolo desde un lugar de, no, yo porque protejo a mis hijos. Nada que ver, todo lo contrario, digamos. Sí, porque es una forma, sí, cuando alguien dimensiona que usa a los hijos para hacerle sentir al otro lo que creo que no siente, ahí se da cuenta el daño que está haciendo, pero sí, es muy común. Mira, acá hay otra persona que dice, permanentemente siento culpa y me siento mal cuando no accedo. El no, el no me cuesta decirlo, o sea, le cuesta decir no. Hay muchas personas que estamos chipeadas, porque me incluyo, nos cuesta decir no.
Bueno, Porque, hay un libro que está buenísimo que es Cómo aprender a decir que no sin sentirse culpable. La verdad que es todo un entrenamiento aprender a decir que no. El no es un límite. Y sabes qué, la persona que cree que por no decir no es más buena. Y en realidad lo que esconde el no aprender el no poder decir que no es el miedo al rechazo. No soporta la posibilidad de rechazo del otro frente al límite del no. sí, Cuando, 100%. cuando uno lo aprende, por eso uno se siente culpable, porque el otro, cuando vos decís no, pone cara. Esa mirada no la tolero. Entonces tengo miedo en el fondo a no ser querido. Entonces cuando uno entrena en el no, es aprender primero a desligarse de la mirada del otro y entender la propia mirada. Porque cuando yo siento que no puedo decir que no, en realidad lo que yo estoy sintiendo es que la mayoría de la gente se termina abusando de mí o me terminan usando. Entonces, no siempre Igual, hay que decir que no, pero hay que decirlo de vez en cuando siento que hay un exceso. No puedo pretender que el otro se ponga el límite, lo tengo que poner yo. exacto. Igual está buenísimo como ejercicio, porque yo los estoy haciendo. Y es súper gratificante. Es decir, yo dije que no, listo. Es como pasar una barrera, ¿no? Como vos Sí. decís, de poner límites. Y llega un momento que, como vos decís, como que la voz externa es como que se apaga. Claro, mira, yo les hago hacer a mis pacientes, decir, por lo menos en la semana, a todos los que les cuesta decir que no, por lo menos un no en la semana, pero tiene que ser un no pensado, un no escrito textual, decir, dije ante tal pedido que me hacía siempre ruido. A ver, ¿cómo tenemos que mencionar dónde poner el límite? Hay personas que son abusivas, que piden, son muy demandantes, muy demandantes. Ese es un buen ejercicio para aprender a decir que no. Entonces, cuando aparezca esa persona en su demanda, voy a Me decir, haces mira, reír, me haces discul recordar gente así. discúlpame, pero no. Eso no, no puedo, no lo voy a hacer, no. El no tiene que estar claro. Lo anoto textual, anoto qué sentí y anoto qué observé en la reacción del otro. Y voy a anotar cómo me sentí a los 2 días de haber dicho que no. Porque inicialmente genera mucha culpa, entonces me juzgo y siento, ay, se terminó la relación con esa persona por decir que no, entonces no me va a querer. Y pasan 2 días y no pasó nada, porque a todos nos pueden decir que no y nadie se enoja. Y el que se enoja por un no, en realidad, eh, tiene que ver con otro tipo de actitudes. 100%. Mira qué bueno eso. Es un ejercicio que está buenísimo. Yo se los recomiendo. Se los recomiendo. Bueno, mira, dice, lo más difícil es aceptar nuestros propios errores y es lo más fácil es culpabilizar al otro. Eso también tiene un poco que ver con esto, como hablábamos de el que se victimiza muchas veces, es como siempre la culpa lo tiene el otro y no nos hacemos responsables de lo que hacemos nosotros. Mira, está buenísimo. La verdad, hay un montón de gente que tiene un estilo que es cero autocrítica. Cero, cero posibilidad de mirar para adentro. Y el estilo incluso comunicacional es, ay, yo llegué tarde porque el semáforo, estaban todos los semáforos en rojo. No, es que, bueno, no hice tal cosa porque tal persona no me ayudó. ¿Qué vos decís? A ver, no, es que no pude, no pude hacer tal otra porque, no sé, me miraron mal. No hay trabajo porque no tengo trabajo porque la Argentina no tiene trabajo. O sea, es una constante imposibilidad de pensar qué puedo hacer para no sentirme víctima de el semáforo en rojo, de la mirada del otro, del país en el que vivo. Eso es una característica de personalidad de las personas que se victimizan, pero además de victimizarse, tienen una forma que es siempre la falta y el error está en los demás.
Entonces, Exacto. siempre cuando vos señalas a una persona, hay una frase que es muy conocida, es cuando vos señalas con un dedo a una persona, tres te señalan a vos. Entonces, cuando yo entiendo que, ay, la Juli, está ahí en Singapur, nos están escuchando desde Singapur. Ah, Sí. bueno. Eh, Mandale un besito a Julia. Un beso. A ver, entonces cuando yo entiendo que el juicio que yo hago en los demás en realidad es por una imposibilidad de hacerme cargo, la verdad que dejo de culpabilizar. Yo tengo que hacer un trabajo interior. Lo que pasa es que es muy difícil que una persona pase de su victimismo a sentirse protagonista. Es muy difícil. Uno, cuando lo aprende a detectar en el discurso, hagan todos los que nos están escuchando el ejercicio de escuchar activamente a las personas. Cuando escuchen a la, sí, pero es, mira, sirve un montón porque van a aprender a detectar y a correrse de las personas que son víctimas y las personas que son responsables. Cuando ustedes 100%. escuchen hablar a alguien que diga, no, yo, ay, perdón, me equivoqué en esto, discúlpame, me confundí en lo otro, mala mía, no, no me salió, no sé, no sé, te sale una torta bajita, no, es que el horno no funcionó, es que, ay, es que con este clima, es que desde que está el COVID, yo estoy así. Esa es una persona víctima, la otra es protagonista, que es cuando yo asumo, estoy yo delante de cualquier error es, sí, discúlpame, llegué tarde, salí tarde, hice esto de esta forma. O sea, cuando la persona es protagonista, está al principio del error, ahí con esa persona es una gran persona para sentarte a hablar y ver, vas a tener una construcción. Si la persona no puede en ningún momento hacerse cargo de nada, todo es culpabilidad no sé, del arroz que comió, del celular, entonces es imposible construir, no hay feedback. Mirá, vos lo dijiste recién, se escucha mucho en Argentina porque es verdad, es como que eh, todo el tiempo quejando la queja ante el Estado, que obviamente tendrán sus cosas, digo, pero también es bueno, está bueno emanciparse y decir, bueno, a ver, yo no puedo depender de un gobierno, de un Estado, 100%, ¿no? Sí, yo no me quiero meter ahí, pero sí me parece que está bueno usar tu frase. Nosotros tenemos que emanciparnos de los demás y asumir que nosotros somos personas independientes de una relación, de nuestros hijos, que nuestros hijos tampoco son satélites nuestros, ni nuestros amigos, ni el país en que vivimos, que nosotros somos protagonistas de nuestra vida y que nosotros construimos la vida que queremos tener. Hay condiciones que la favorecen más y condiciones que la favorecen menos. Eso es verdad. Entre esas puede ser un país. Pero fuera de eso, lo que yo me quedo es con la posibilidad de generarnos nosotros bienestar. Exacto. O sea, si vos no tenés una actitud para generarte bienestar, te vas a quedar siempre atascado en cuestiones hipernegativas. Sí, y podés tener un contexto súper negativo, como vos decís, pero uno elige qué hacer con ese contexto, ¿no? Tal cual, porque ahí está todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Yo siempre digo, cuando alguien se queja, vamos, la queja, ¿qué es la queja? Ay, Dios, qué agotadora. Yo Vos digo, sabés ay, que sí, yo huyo, no quiero ni escuchar, no quiero ni, no soporto las quejas, no las soporto. hay gente que se queja todo el tiempo y hay gente que no solo se queja, sino que vive esperando de los demás. Yo digo, la expectativa que el otro haga, que el otro resuelva, es una forma también de victimismo. Porque pone en la ilusión y desilusión constante porque el otro nunca me va a dar lo que yo espero, porque no sabe lo que yo espero. Ahora, si mi actitud es de queja, siempre voy a estar viendo lo que al otro le falta. Claro. No construye. Entonces,
A ver, mira, para ir uniendo como toda esta parte como emocional con cómo nos vinculamos y cómo en todas las relaciones, ¿no? Vamos a pensar una relación de amistad para salir de la pareja. Si yo espero que mis amigos siempre hagan algo que a mí me gusta, o que me reconozcan, yo no le planteo a mis amigos, yo tengo esta necesidad, yo me pongo en un lugar de expectativa, este lugar de expectativa, de fantasía idealizada, donde los demás deberían saber y lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo más probable es que yo me desilusione. Si yo me desilusiono, ¿qué empiezo a generar? Empiezo a generar el querer irme de ese vínculo. ¿Y por qué no me voy de los vínculos? Y volvemos al inicio de la charla. Ay, porque me da pena, porque alguna vez fue bueno. Entonces me entrampo, pero yo estoy desilusionada, porque yo ya no me siento bien acá. Ay, pero qué pena, ay, qué culpa, porque yo una vez esta persona me dijo que nunca se me ocurriera terminar la relación. Y qué miedo, porque entonces al final no puedo, y entonces circulo y la vida transcurre, y la vida corre, y me quedo estática en lugares de muchísima insatisfacción. Entonces, si la gente pudiera pensar que tiene en sus manos el poder de estar bien, a costa de a veces atravesar el dolor. Me pasa que nadie quiere pasar el puente que va de la transformación personal, es decir, de la necesidad de cambio, porque no estoy bien en un lugar, para hasta yo sentirme bien, eso tiene un puente. Ese puente es doloroso, porque tengo que dejar de ser quien era para la construcción de ser quien quiero ser. Y eso se lleva puesto un montón de vínculos y personas queridas, pero que ya no, no, que ya no son, ya no me suman en ese momento de la vida. El problema es que el pasaje a ese puente, quiero llevarme todo el equipaje. Y si yo me llevo la mochila cargada de todo lo que alguna vez quise, porque considero que lo que una vez fue parte de mi vida me pertenece, entonces es imposible seguir caminando para adelante, porque camino muy pesado y empiezo a arrastrar. Y para avanzar uno tiene que ir, le guste o no, liviano de equipaje. La mochila tiene que ir yendo más vacía. Y para que la mochila vaya vacía, yo tengo que soltar cosas de lo anterior. Y está bien, es parte de la vida. Pero ¿sabes qué también, no? Ahí creo que lo que por ahí nos falta a todos es como esa valentía o como las cosas pueden ser sumamente simples, a veces nos cuesta como poner en palabras esto, ¿no? Como sentarnos y decir, mira, no tiene que ver con vos, pero yo soy otro y quiero otra cosa para mi vida. Por ahí eso es el hecho de poner en palabras lo que nos pasa con que es tan simple, es por ahí lo que nos anula, o por ahí es lo que creo que por ahí puede ser como una inmadurez, ¿no? Sí, pero vos fijate, Muri, que ni siquiera nosotros mismos aceptamos nuestros propios cambios. No nos bancamos dejar de ser lo que éramos. Nos forzamos, no, bueno, porque si a mí alguna vez me gustó hacer deporte, me tiene que gustar toda la vida. No sé si te va a gustar toda la vida. No, porque nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender si yo no puedo eh, hacerme cargo de mi cambio? ¿Cómo puedo pretender que el otro asuma que yo cambié y que en ese cambio yo, que no soy la misma o el mismo, tampoco le haría bien a esa persona? Porque ya no elijo desde lo mismo, no me gustan las mismas cosas y porque ya encuentro que ese vínculo no me suma. Yo le resto, si yo siento que un vínculo no me suma, le estoy restando al otro. Pero al otro no le importa. Y ahí entra en esto, ¿no? Como sea, te quedás. Entonces entra el victimismo, la culpabilidad. ¿Cómo me vas a cambiar las reglas del juego? Si yo quiero seguir. No, sin mí no vas a poder estar, ya te vas a arrepentir. Entonces, ay, si me arrepiento, y si me arrepiento y quisiera volver y ya está con otra y está con otro, ay, qué terrible. No, nada es tan terrible. Eh, la, eh, ay, hola, esta me saluda un montón de Mañana gente que digo, cumpleaños, ay, chicos.
No la, no la saluden antes de tiempo. Bueno, pero está buenísimo porque ahí están tus fans, ya saben que mañana es tu cumpleaños, te digo. Entonces, eso es. Pero sí, ¿cómo vamos a pretender? Yo sabes qué, cuando, volviendo al tema de los vínculos, esto que vos decías, que a veces el otro no entiende que uno cambió. A ver, la gente se siente, ¿va? Se siente y dice, mira, yo, por ejemplo, vamos a pensar, no sé, el amor, la falta, mira, yo no me siento igual, yo te quiero muchísimo, ya no estoy más enamorado, tenemos que, que terminar la relación. La gente cree que por decirlo, la gente no hace los procesos, no camina el caminito. El decirlo es el primer paso a cualquier camino. El decirse a uno mismo, no quiero más esta vida, es el primer paso. Después hay que ensuciarse, después hay que caminar, después hay que transitar el dolor, el cambio, el querer decir, ay, qué cansancio. Obviamente que si haces el camino que corresponde, lo que sigue puede ser muy bueno, porque todo cambio desde adentro y profundo trae cosas buenísimas. No importa qué, pero el problema es que buscamos resultados y no el proceso. Es que en realidad creo que la incomodidad es lo que te hace crecer, ¿no? Cuando uno no está cómodo, indudablemente hay que cambiar y eso es lo que sin duda te hace crecer. Siempre, todos los cambios, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema de la incomodidad? Yo creo que la mayoría de la gente se acomoda en la incomodidad, porque asumir, listo, estoy incómoda, algo no está bien. Uno tiene que revisar cuando algo no está bien todos los cajoncitos que tiene en su vida, el cajoncito pareja, el cajoncito amigos, hijo, trabajo, profesión, todos tenemos cajoncitos. Y es como, viste que siempre en la cocina hay un cajón que es un quilombo, está todo desordenado, ahí pones todos los papeles, siempre está el cajón de la mugre ahí. Sí. Bueno, a veces nos pasa con los cajones de nuestra vida. Hay unos que se desordenan y son irremontables y todo volver a ordenar requiere un proceso de limpieza, ¿no? De tiempo, de selección, qué sirve, qué no, de reorganización. Entonces, ese tiempo es el que nadie quiere invertir. Ah, cerramos el cajón. No, ¿para qué? ¿Para qué me voy a preguntar cosas? Si siempre voy a encontrar algo. Y el problema cuando cerramos el cajón es que la insatisfacción sigue estando. Porque una vez que descubrimos que había un cajón desordenado y que había que dedicarle tiempo y que me sentí insatisfecho, siempre cada tanto va a volver algo que te recuerda que hay algo que estás tapando hasta que lo resuelvas. Hay gente que vive toda su vida con esa incomodidad y hay otros que no sé, tienen puntos de quiebre antes y después, que dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya está, no me puedo hacer más la tonta, el tonto, me pongo las pilas, me meto adentro, me meto en la mugre, revuelvo y veremos qué sale de esto. Pero bueno, no todos hacen ese proceso. Es como decían recién, hay un mensaje, ¿es doloroso el proceso? Sí, la verdad que es recontra doloroso. Pero no, bueno, por ejemplo, en este contexto nos dijo, chicos, métanse para adentro, pero porque es verdad, ¿no? Uno por ahí en el día a día vive como adormecido o en piloto automático o distraído y muy poco para adentro y hay circunstancias de la vida que o te llevan para adentro o te llevan para adentro. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es como para todos un gran aprendizaje. Sí, la verdad, la otra vez hablábamos de esto con una paciente y yo personalmente pienso que esto que es hartante, estamos todos podridos, esto es larguísimo y cada vez está peor, o sea, vos decís, bueno, no, Sí. me voy a guardar, no, cada vez como, entonces las expectativas de lo que hagas, no, es como una incertidumbre
te encierre, no te encierres, cada vez está peor. Pero lo que yo siento que a nivel emocional, este proceso destapó huecos. Nos puso un stop a una vida que teníamos, que era muy estresante, que íbamos, volvíamos 1000 horas, salidas, y creo que lo que hizo esto en la quietud siempre sale, vos fíjate el agua, cuando el agua está quieta sube la mugre y la ves, cuando el agua está en movimiento, veo que todo se Ah, mezcla con todo. Yo creo que hizo eso, nos marcó dónde tenemos baches. Si en la convivencia con tus hijos, si miércoles estar en la convivencia acá, o en la convivencia con tu pareja, en tus amistades, en la sensación de soledad, donde tengas el bache, esto te lo puso así de manifiesto. En vos está, ¿qué vas a hacer con esto? Digo, las cosas no sirven negarla. Lo único que sirve en la vida es la pregunta, bueno, listo, esto lo vi, ¿qué hago con esto? ¿Quiero hacer algo? ¿Quiero esforzarme? ¿Quiero dar vuelta a esto o no? ¿O esto lo voy a dejar así? ¿Lo asumo? ¿Lo acepto? ¿Me dejo de enojar y de pelear con la realidad? Y me dedico a cultivar o a poner energía en esto. Pero es una decisión de cada uno porque eso determina cada uno cómo va a vivir su vida. exacto. ¿Cuánto me voy a quedar con las emociones que me hacen daño? ¿O cuánto me voy a quedar en construir lo que me puede generar bienestar a partir de registrar esas emociones que me generan displacer? Sí, tal cual. Tal cual, es lo mismo, es como no elegimos el contexto, ¿no? Esto no lo eligió nadie. Pasa. El tema es qué hacemos con ello, ¿no? Esto va a pasar, porque esto va a pasar, en algún momento va a pasar. Y esto es una oportunidad, nunca más en nuestra vida, yo me muero si vuelvo a vivir otra pandemia, no sería lógico. Entonces, esta es una oportunidad. Yo personalmente creo que es una oportunidad. Nunca más esto va a ser una anécdota en un par de meses más, menos. Vamos a mirar para atrás y esto va a haber pasado. Y lo único que vamos a recordar es qué hicimos con esto. Si te quedaste en la cama todo el día puteando por qué, que se termine, que se termine, que se termine, o por qué me pasó esto, o por qué viví esto, la verdad que es quedarse como en las ratitas, viste, las ratitas cuando corren en la rueda y están en el mismo lugar, o te salís de la rueda y empezás a caminar y ves esto como oportunidad a ver dónde te lleva. Yo soy de la idea que a veces, viste, ¿alguna vez jugaste al cuarto oscuro? Sí. Bueno, todo oscuro y había que ir tanteando. Y si ibas a la casa de otro cuarto oscuro, tanteabas y almohadonazo, nunca sabías si te venía. Bueno, yo Sí. siento que esto es un poco así. Este ha sido como todos metidos en un cuarto oscuro, a veces te vienen como opiniones, a otros menos, otros se han quedado más quietos, otros empezaron a agarrar la almohada y se pusieron en movimiento. A ver, por momentos se ve un poquito de luz, por otros momentos el cuarto oscuro sigue muy oscuro, pero es qué postura, qué actitud vas a tomar sobre algo que no puedes cambiar, no puedes hacer nada más eh, que estamos todos dentro de esto, nos guste o no, estamos dentro de esta situación. Entonces es qué hacemos dentro. No podemos anhelar, hace meses que anhelamos, bueno, cuando se termine, no, no se termina, no sé cuándo se va a terminar. Pero así es la vida también, ¿no? Sí, Cuando la vida nos mete en situaciones duras, difíciles. Eh, sí, y de amigarnos con esto de la incertidumbre y de que no hay nada certero en la vida, como te dije, considero que es el cambio y también el hecho de proponernos todos los días aprender, ¿no? Creo que sí, aprender. sí, entender que no controlamos, que la mayoría de las cosas no controlamos, que lo único que sí podemos nosotros tener es qué hacemos con eso que nos pasa. Entonces, pero no sabemos qué nos va a pasar, ni cuándo nos va a pasar. Entonces, como no sabemos, no tenemos certezas, nacimos, lo único, la otra vez escuchaba una charla que decía, lo único que nosotros
nacemos es con un sello que dice el día que nacimos y un sello que no vemos, pero que lo tenemos, que es cuándo caduca, cuándo termina esta vida. Tenemos dos fechas. Hay dos fechas. En el transcurso de una fecha a la otra se llama vida. ¿Cómo le vas a vivir? No vas a evitar, la segunda fecha no la evitas. No tenemos idea cuándo es, pero no la evitamos. Bueno, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué vas a vivir? ¿Como te dicen que tenés que vivir o como quieres vivir? El que decide vivir como quiere vivir, generalmente se lo castiga muchísimo más. Solamente por animarse, vos dijiste una palabra que es ser valiente. Solamente por animarse a vivir siendo honesto con uno mismo. A eso se los castiga más porque a veces son los que están más desadaptados socialmente, son más raros, son raros. Los Son raros. raros. Yo me encanta la gente rara, porque es la gente que se anima. Yo creo que todos tendríamos que tener algo de eso, ¿no? Animarnos, porque esto se termina. Cuando entendamos que esto se termina, vamos a aprender a trabajar más por nuestra felicidad. 100%. Yo creo que está buenísimo porque le dejamos ahí como un trabajo interno a todos. Que se vayan pensando en esto, ¿no? En cómo van a vivir la vida, si realmente van a vivir esa vida que los otros le dicen o juzgan, o la vida, como dice Noé, que ustedes realmente quieren. Me parece que es hermoso para pensar en este momento que estamos todos en casa. Y además de que nos vayan sugiriendo temas, porque vamos a estar muy conectados durante estos días para ayudarlos, porque sabemos bueno, que a veces por ahí estos sentimientos se nos van de las manos, ¿no? Sí, entender, mira, Muri, es entender que es un laburo, o sea, que no está dado ser feliz o estar bien. Vamos a sacar la felicidad como que la gente a veces la ve como muy, muy arriba, ¿no? Pero como que está dado. La verdad que es un laburo, hay que levantarse y elegir cuál es la parte que miramos. La parte oscura, incluso de nosotros mismos, ¿no? O la parte que me da satisfacción. Yo creo que cuando lo mejor que nosotros podemos trabajar es para el aplauso interno. Y cuando llegue el final, que internamente te puedas sentir orgulloso y te des como esa palmadita y decir, bien por mí, bien por mí, lo hice. Viví como valía la pena vivir. O sea, que la vida valga la pena. Eso es lo único con lo que uno tiene que trabajar. Qué lindo, ¿no? Me encantó. La verdad es que es hermoso para que nos vayamos todos a dormir con este mensaje re lindo y con esta reflexión. Y bueno, y quiero, no te quiero saludar antes de tiempo, pero mañana es tu cumpleaños y esto ya es una comunidad. Entonces mañana van a ir todos al Instagram de Noelia Centeno y le van a dejar su saludo de feliz cumpleaños porque se merece que pase un día espectacular. Gracias, gracias los saludos. Y hay un montón de gente conectada que quiero con todo mi corazón. Hay mucha gente conectada que sé que no la está pasando bien, Sí, que está en momentos difíciles. Eh, nada, a la gente que está ahí mirando y que manda saluditos y va a pasar. Y se van a reponer y se van a recuperar y es un mal momento, un durísimo momento para muchas de las personas que están ahí escuchando la charla. Les deseo lo mejor y bueno, y estoy lo que necesiten. y va a pasar y después, como dice Noé, va a ser una anécdota que nos va a enseñar mucho, que hay que aprovechar estas situaciones críticas. Sé que es como medio trillado, pero es cierto, se comprueba, ¿no? Uno cuando la pasa mal, se fortalece mucho. Sí, sí, y el dolor tiene que ser un trampolín, porque nadie pasa de esta vida sin haber sentido dolor. Así que usémoslo en positivo, no para quedarnos ahí quietos y quedarnos refugiados en la tristeza, no.
No, úsenlo para saltar, para estar mejor, porque todos alguna vez vamos a sentir dolor, ¿no? Podemos hacer acá una comunidad de los curtidos, te digo que estoy inscrita. Sí, de los rotos, los curtidos, los que se Claro, rearmaron y los que patearon el tablero. Los quiero a todos en las charlas. acá, claro, chicos, por favor. Ya estamos todos, mira, estamos todos. Bueno, no, Bueno, quiero mandar gracias. un beso grande, un abrazo. Obviamente mañana te voy a saludar o dentro de una horita nomás. Y bueno, Gracias. gracias a todos por haber estado del otro lado también, por acompañarnos siempre. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un beso, ¿no? Chau. Un beso a Gracias. todos. Chau, gracias Que a tengan todos. un buen fin de semana. Chau, Chau. chau.